There's this wonderful quote from the book Shelter in Sky, where it says, "Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well, and yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it? Perhaps 4 or 5 times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20, and yet it all seems limitless." A veces Hollywood nos vende historias que parecen escritas por un guionista obsesionado con el drama, y el caso de Brandon Lee es el ejemplo perfecto. Nos han contado hasta la saciedad el mito hiperpulido, súper trágico, del hijo de una leyenda destinado a un final prematuro. Pues bien, en este análisis vamos a hacer algo diferente. Vamos a desmontar ese mito impecable fotograma a fotograma. Vamos a ir directamente a las fuentes para destapar, pieza por pieza, qué partes de su vida fueron borradas, literalmente metidas debajo de la alfombra solo para no estropear la leyenda comercial. Para entender de verdad el núcleo de toda esta historia tenemos que arrancar con una pregunta un tanto curiosa. ¿Harold o Maude? Suena raro, pero tiene su explicación. En una entrevista de 1992 en el Reino Unido con Mariela Frostrup, Brandon citó una peli de culto, Harold y Maude, como una de sus grandísimas influencias. Y ojo, porque esta simple mención es la auténtica clave de bóveda de toda la investigación que vamos a ver hoy. Resulta fascinante analizar la dualidad de este personaje. A la industria del cine le viene como anillo al dedo la narrativa de Harold. Es la fórmula mágica. Una muerte joven, sumada a una película oscura, equivale a un mito eterno y súper rentable, centrado en una fascinación casi morbosa por la muerte. Pero lo que vamos a hacer nosotros aquí es buscar la versión Maude, es decir, la realidad detrás de las cámaras, la búsqueda de la vida, las verdades incómodas sobre edades y todas esas contradicciones humanas que francamente molestan cuando quieres vender un guión perfecto y sin fisuras. Hay un libro que es fundamental para entender cómo funcionaba la cabeza de Brandon: Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta. En él hay una cita brutal que dice así: Fedro cortaba y cortaba buscando la raíz. Al final, la víctima era él mismo. Es profundo. Esta idea nos aleja por completo de ese cuento del accidente fortuito o de una especie de destino místico inevitable. Al revés, nos pone de frente a la dedicación casi extrema, absolutamente obsesiva, que tenía por su propio oficio. Y es que su nivel de preparación era incansable, de naturaleza totalmente incisiva. Entrenaba a fondo Wing Chun, Muay Thai y Jeet Kune Do para la película Rapid Fire. Hasta diseñaba él mismo las coreografías. Todo esto nos sugiere que cuando llegó el turno del Cuervo, se metió tan de lleno en el dolor y la oscuridad de ese personaje que, siguiendo esa idea de cortar hasta la raíz, quizá hubo cosas que escaparon a su control. Fue algo muchísimo más complejo que una simple fatalidad. Es súper interesante el choque de trenes que hubo entre el actor y la propia industria. Hollywood tiene lo que el autor de aquel libro llamaría un enfoque romántico: usar la máquina sin querer saber cómo funciona. La regla de oro no escrita es no pensar demasiado, actuar, coger el cheque y a casa. Pero Brandon tenía un enfoque clásico. Quería entender los engranajes, por qué esa iluminación, qué dice el guión, cuál es la verdad absoluta del personaje. Y claro, esta curiosidad resultaba incomodísima para los estudios, que prefirieron colgarle el cartel de joven problemático antes que admitir que sus métodos de trabajo estaban siendo cuestionados. Si miramos su trayectoria vital, fue un visto y no visto. Nace en Oakland en 1965, pega el pelotazo en el 92 y fallece trágicamente en el 93, con tan solo 28 años. Pero es vital recalcar esto: a sus 28 años no era un simple peón de la industria dejándose llevar, era un chaval tomando decisiones súper activas y meditadas en un camino que fue corto, sí, pero increíblemente intenso. Y llegamos a agosto de 1992. Aquí hay un número que lo cambia absolutamente todo. El número 1. Su película Rapid Fire reventó la taquilla en Estados Unidos, colocándose en el primer puesto y apartando de un plumazo a los reyes indiscutibles del cine de acción de aquel momento, como Jean-Claude Van Damme. Increíble. Y la cosa no se quedó solo en los cines, se mantuvo 6 semanas enteras en el top 10 de alquileres de Billboard en el 93. El impacto real es que este bombazo comercial le dio de repente a un chico de 27 años un poder masivo. El poder suficiente para dar un golpe en la mesa, elegir la carretera secundaria y rechazar por completo ser una simple fotocopia de su padre. Con semejante poder en las manos, empezó a tomar decisiones que nadie esperaba. Eligió papeles raros, incómodos, tirando a producciones independientes y de riesgo.
Estos movimientos nos dejan clarísimo que quería ser un actor de verdad, no un símbolo estático para despachar entradas. Se tiró de cabeza por esa carretera secundaria que, al revés que la autopista predecible de Hollywood, nunca se sabe exactamente a dónde va a llevar. Sección 1. Las verdades borradas. Poder, edad y la limpieza de Hollywood. Vamos a detenernos en este punto porque es vital. Hay un detalle gigantesco que la historia oficial ha barrido literalmente del mapa: la diferencia de edad con su pareja Eliza Hutton. Ella nació en el 59 y Brandon en el 65. Hablamos de una brecha de 6 años en la que ella era claramente la mayor. Pero si revisamos los reportajes de la época o la narrativa de los estudios, o bien hacen magia para que parezcan de la misma edad, o directamente omiten el dato como si no existiera. Pero a ver, ¿por qué esconder este dato con tanto empeño? Pues aquí está la clave absoluta: por el inmenso poder que otorga el dominio mental. Recalcamos sobre este tema porque, recordando la película Harold y Maude, al ser ella mayor se abre de par en par la puerta a una dinámica de control, una posición de poder y jerarquía donde la pareja mayor puede manipular mentalmente al más joven. Es decir, aislar a un chaval que quizá ya venía roto, separarlo sutilmente de su familia, apartarlo de sus amigos de toda la vida, y todo esto camuflado como apoyo, bajo la excusa de estar guiándole en la vida. Meter este nivel de manipulación y toxicidad arruina por completo ese cuento romántico del amor juvenil y trágico que resulta tan fácil de vender en las revistas. Entonces, nos topamos con dos versiones que chocan de frente. Por un lado, la realidad del dominio mental, esa dinámica jerárquica oscura que acabamos de comentar. Por otro, la relación de escaparate, el compromiso idílico, una boda a la vuelta de la esquina a escasos 17 días, creando una imagen impecable de chico bueno y estable justo cuando el cuervo prometía ser un pelotazo mundial. Es muy probable que ambas realidades estuvieran ocurriendo a la vez, pero toda la parte oscura de esa jerarquía se eliminó con bisturí para preservar el mito esterilizado. Y hablando de cosas que se escondieron bajo la alfombra, tenemos lo que podríamos llamar el ya no dicho. Resulta que en una promo para un canal de música en el 92, a Brandon le soltaron una pregunta totalmente fuera de guión sobre cómo aguantaba el ritmo y qué hábitos tenía fuera del plató para las escenas de acción. Su respuesta fue un ya, así, cortante. En el lenguaje oculto de la industria de la época, ese era el código perfecto para decir, sin dar detalles, que había excesos no verificados, que corría el alcohol y que había salidas nocturnas interminables. Y aquí hay una contradicción gigantesca. Quienes participaban en los primeros foros de Internet de los años 90 recuerdan a la perfección que a Brandon se le veía como el hijo rebelde, un chico con un carácter muy complejo e indomable. Sin embargo, tras su muerte se produce una transformación mágica. De repente pasaba a ser el santo del kung fu, un ser celestial, inmaculado, superpoético. Hollywood agarró su enorme borrador y eliminó toda la crudeza humana para levantar una leyenda de mármol sin el más mínimo arañazo. Sección 2. Negligencia, no maldición. Vamos a dejarnos de maldiciones místicas por un momento, porque los datos reales y documentados de aquel plató ponen los pelos de punta. Faltaba tiempo, faltaba presupuesto, y lo más escalofriante e incomprensible de todo, había balas reales en un set de grabación de cine. Las cosas por su nombre. La causa oficial de la muerte fue un fragmento de bala real atascado que salió disparado por un cartucho de fogueo. Esto fue resultado directo de una negligencia laboral flagrante, un fallo humano, tangible, por el que hubo juicios y acuerdos económicos millonarios, lo cual aleja el caso de cualquier intento de venderlo como una tragedia inevitable del destino. Si ponemos todo en perspectiva, el contraste es definitivo. La industria del cine quiere que circulemos por la autopista. Un relato rápido, que vende muchísimo, donde Bruce es la leyenda inmortal y Brandon es simplemente la tragedia inevitable de la familia. Ya está. Pero la carretera secundaria nos muestra a un buscador, a alguien que leía a los filósofos, que plantaba cara a los directivos, que trazaba su propia ruta. Merece ser recordado por cómo buscó su camino, no simplemente como el que murió en un rodaje. Y para ir cerrando el círculo, viene muy bien rescatar de nuevo a Robert Pirsig, con esta reflexión llena de peso. Estábamos adiestrados para no verlo. La verdad llama a la puerta, y uno dice, vete, estoy buscando la verdad. Es una metáfora tremenda. Qué fácil resulta acomodarse en un mito embellecido y fácil de digerir, mientras hacemos oídos sordos a la compleja y muchas veces cruda realidad que está porreando en nuestra propia puerta. Así que queda una gran pregunta flotando sobre la mesa.
Cuando un mito de Hollywood resulta ser tan perfectamente trágico y encaja de manera tan brillante en el molde comercial, ¿qué realidades humanas, qué negligencias escandalosas y qué dinámicas oscuras de manipulación y poder estamos siendo adiestrados para ignorar sistemáticamente? Queda clarísimo que la gran maquinaria de la fama edita la verdad todos los días. Ojalá este recorrido sirva para recordar lo importante que es atreverse siempre a coger la carretera secundaria.